Es un gusto saludar otra vez a ustedes, amables televidentes, radioyentes e internautas, en este día, viernes 20 de noviembre, día de preparación, día donde nuestro corazón ya está más que feliz, porque las horas santas están por llegar. El sábado está ya, mis hermanos, a las puertas, al menos en esta parte de los Estados Unidos donde nosotros vivimos, en el estado de Texas. Desde ya un feliz sábado a los que se disponen para recibirlo a la hora que corresponde en su país, o si ya lo recibió, si ya está en las horas santas, pues disfrute, hermano, lo que queda todavía del sábado para usted. Que el Señor en este día nos dé su bendición, que nos gocemos grandemente. Yo aprovecho para invitarle mañana que visite los templos donde la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles se reúne, se congrega, y allí adoramos al Señor. Por ejemplo, mañana su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving, Texas. En la ciudad de Irving está el templo Irving Church of Christ, donde nos congregamos para adorar a nuestro Dios. ¿Dónde está esta iglesia? ¿Dónde está este templo? En el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Esta es la iglesia central, aquí está ubicada, y aquí es donde voy a predicar mañana. E invito a todos los que vivan en el área de Dallas y sus alrededores y que miran el canal 55.7 a que vengan y adoremos juntos a Dios. Pero esta invitación también la externo a todos los que miran el canal 51.2 en Houston para que visiten la iglesia. Estuve predicando el sábado pasado allí y me gocé con los hermanos, y estoy seguro que este otro sábado ustedes van a ser bendecidos al llegar. Así que visiten la iglesia en Houston, en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Pero si usted mira el canal 51.3 en San Antonio, visite nuestra iglesia allí. Recientemente estuve en ese lugar predicando, allí en el 16320. Repito, 16320 Hibner Road, en el segundo piso, allí de ese templo. Ahí nos congregamos, 16.320 Hibner Road. No tengo conmigo en este momento el código postal, pero llámenos aquí al teléfono en la oficina, el 214-307-5344 o al 713-412-4677. Usted está mirando ahí en la pantalla de su televisor esos dos números. Llame a cualquiera de ellos y le daremos más datos, más detalles de cómo llegar a la iglesia Advenimiento ahí en San Antonio. 16.320 Hibner Road. Mañana también en la ciudad de Austin, en la capital del estado, en el 1000 Peyton Jean Road. Allí se reúne la iglesia Advenimiento e invitamos a los que miran el canal 17.4 para que se den cita y adoren a nuestro Dios mañana sábado. Ojalá puedan ustedes asistir, mis hermanos. Igualmente quiero extender esta invitación para los que viven en el área de Fairfield, Texas. Allí en Fairfield y sus alrededores, en la ciudad de Fairfield, ahí tenemos nuestra iglesia Advenimiento. Les invitamos, no falten. Corsicana, Texas, también tenemos nuestra congregación ahí. Vaya y adore a Dios con nosotros. Fort Worth, Texas, cerquita de la Gran Plaza, en el 800 West de la Seminary Drive, ahí está la iglesia. Visite, si usted vive en Fort Worth y sus alrededores y mire el canal 55.7, véngase mañana a adorar a Dios con nosotros. Si vive en el área de Sherman, Denison, y escucha la frecuencia 990M que suena tan fuerte por esos lados, le invito a que visite nuestra iglesia también ahí en Denison. Ahí está la iglesia, los hermanos, listos para darle la bienvenida. Así he compartido estas invitaciones para mañana, para que adoremos juntos a nuestro Dios. Pero hoy, a la puesta del sol aquí, por Advenimiento TV, en los 4 canales de televisión, e igualmente en los canales de YouTube y el Facebook, usted podrá disfrutar del programa Recibiendo el Sábado hoy a la puesta del sol. Sintonice estos canales, estas plataformas, y disfrute de este programa Recibiendo el Sábado. Ahora vamos a hacer este resumen de esta lección que hemos tenido, la número 8, cuando Jesús ordenó silencio. Y lo voy a hacer con mis hermanos, que ya ustedes conocen, Carmelo Ramírez y Tony García. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Bendecido, pastor, doblemente, ¿verdad? Primeramente por la invitación que me han hecho de estar aquí, y también porque ya casi huelo las horas del día sagrado de mi Señor, ¿verdad? El sábado. Así es que contento de estar aquí. Amén. Hermano Tony.
También contento, pastor, por la invitación también, y también porque la operación de mi esposa Amén. ha salido bien, Amén. se está Gloria a recuperando Dios. bien. Gloria al Señor por Amén. ello, y porque podemos todavía cooperar en esta obra del Señor, y que esperamos Amén. que ustedes que nos miran, que nos escuchan, también sean bendecidos. Amén, así es. Vamos a pedir la bendición del Señor para este resumen que haremos este día viernes. Hermano Tony, si puede orar, por favor. Señor Dios santo y poderoso, Amén. te damos las gracias porque este día de preparación, tú traes a nuestra mente que tú eres nuestro creador, nuestro sustentador, y que has dejado el día sábado, Padre, en el cual nos dice que somos de tu pueblo. Así pues, Señor, sé con todos aquellos que están escuchando de este programa, de este tema, de este resumen de la escuela sabática, tu bendición los alcance. Amén. Y, Señor, en sus necesidades también, Padre, Sí. que ellos tengan esa fe, esa confianza de que tú estás oyendo, que tú sabes sus necesidades y tú las vas a tomar en tus manos. Sí, Señor. Bendícenos en esta hora, Padre Celestial, y que este resumen de escuela sabática sea de gran bendición para todos. Amén. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, como ustedes han visto esta semana, ha sido con los hermanos de San Antonio que he estado estudiando cada día de esta lección titulada Cuando Jesús ordenó silencio, pero decidí con mis hermanos aquí, Tony y Carmelo, pues que haríamos el resumen de esta lección. Así que, hermano Tony, ¿cómo le ha parecido la lección? ¿Qué cosa más importante usted encontró aquí para destacar ahora? Sí, pastor, lo que Marcos nos habla, en Marcos 1 del 23 al 27, los invito a que abran sus Biblias y lean lo que aquí dice, que esto me llamó la atención. Dice: y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo: enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaban de tal manera que inquirían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Aquí me llama la atención cómo el Señor le manda al espíritu inmundo que no hable, que calle. Y meditando en esto, dos razones me vinieron a la mente por las cuales Él mandó que les mandó que no hablasen. Una de ellas es que estorbarían, si hablaban, estorbarían la fama, estorbarían no la fama, sino estorbarían la obra del Señor Jesús que llevaría adelante. Por ejemplo, si hay una guerra y se está proclamando de los planes o a dónde van a estar los que van a combatir, el enemigo se prepara luego y estorba. Pero la otra es que el Señor Jesús le mandó que callara, porque el demonio sabía que lo que Cristo Jesús estaba hablando era palabra de vida eterna para los oyentes, y los estaba distrayendo de lo que el Señor hablaba, de tal manera que el Señor ya no podía seguir hablando porque no lo escuchaban, por estar viendo a ese hombre que se acercó con el espíritu inmundo. Llamó toda la atención, y eso estorbaba también porque no dejaban oír la palabra del Señor. Y así lo expone el espíritu de profecía, hermanos. Miren, en el Deseo de todas las gentes, la página 220 dice: la atención se desvió de Cristo. O sea, cuando el endemoniado vino clamando: Jesús, ¿qué tenemos con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Dice, la atención se desvió de Cristo, y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Eso es lo que Satanás quería, desviar la atención, y por eso el Señor le mandó que callase. Interesante esto que el hermano Tony destaca de la lección, porque
viene a mi mente ese momento cuando este demonio dice en el versículo 24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Miren ustedes cómo es de astuto el diablo, porque los que estaban allí no reconocían a Jesús como el Santo de Dios. Muchos de los que estaban allí lo odiaban y prácticamente lo menospreciaban. Pero aquí tenemos un demonio que reconoce a Jesús como el Santo de Dios. Aparentemente, como que este demonio está de acuerdo con Jesús, porque le reconoce su santidad. Eso era muy peligroso, que este diablo y dijera, sé quién eres, el Santo de Dios, ¿por qué te metes con nosotros? Y a palabra nosotros, hermanos, noten ustedes que de entender que eran muchos diablos los que habían allí, pero al decir eso, Jesús miraba el peligro de que los oyentes llegaran a entender que él y el diablo estaban de acuerdo, que en alguna manera, pues había cierta relación porque estos le reconocían su santidad. Y Jesús en ese caso tiene que reprender y callarlos porque están prácticamente estorbando la misión y queriendo causar una confusión en la mente de los oyentes. Así que impresionante esto que destacó el hermano. Sí, hermano. Hay una relación. Cuando yo leí esto, yo lo leí Hechos 16-18, donde también Pablo estaba en cierto pueblo, y en ese cierto pueblo había una familia que tenían a una muchacha que adivinaba, que hablaba, ¿verdad? Que daba buenas ganancias a sus amos. Entonces, cuando esta muchacha pasó por ahí donde estaba Pablo, ella salió, el espíritu ese salió y dijo, ¿verdad? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y entonces Pablo, cuando veía que ella como quiera los iban siguiendo, iba diciendo lo mismo y lo mismo, Pablo tuvo que detenerse y reprender a ese espíritu. Y salió de esa muchacha. Entonces vemos aquí que es una parte en la cual el Señor, cuando hace estas cosas, cuando dijo, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Con este hombre endemoniado, ¿verdad? Lo mismo que Pablo, para que no se relacionara, que no dijeran, bueno, pues los demonios también como que tienen una parte en el ministerio de Jesús, pero realmente no es eso. Aquí vemos que Pablo tuvo que callar ese espíritu, ¿verdad? Para que no estorbara la obra de ellos mismos, para que la gente no pudiera decir, bueno, pues es que también están de parte del ministerio, de parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Así es que hoy en día también se usa mucho, y hay ciertas doctrinas espiritualistas, ¿verdad? Que según hablan de las cosas de Dios, pero meten también espíritus de hipnotismo, espíritus malos, ¿verdad? Que los entrelazan con la palabra de Dios, y tengamos cuidado con eso. Así es que podamos ver. Así, mis hermanos, vemos entonces que en esta lección, cuando Jesús ordenó silencio, queda bien establecido que cada vez que alguien habla para confundir las mentes, o que habla para interrumpir y distraer la atención, hermanos, eso pues hay que decirle con todo respeto a la persona que guarde silencio, porque realmente lo que está en ese momento hablando está pues trayendo confusión. Así vemos que este fue un caso. Pero hermano Carmelo, ¿qué otro momento en el ministerio de Jesús nosotros vimos en esta lección que también ordenó silencio, y por qué? Bueno, aquí en sí, hermano, toda la lección me ayudó mucho, ¿verdad? Y para entenderla. Pero vemos que aquí hay un caso. ¿Por qué? Dice en la pregunta número 2, ¿por qué Jesús pidió que el leproso no divulgara su curación? Aquí lo podemos ver por lo que dice allí, ¿verdad? Vamos a Marcos. Vamos a Marcos, el 1, 40 al 44, que casi la última parte es la que está enseñándonos acerca de esto. Dice y vino el leproso rogándole, y arrodillándose ante él le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero,
sé limpio. Y así que hubo él hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le apercibió Jesús rigurosamente, despidiéndole luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Aquí podemos decir que otra vez aquí, ¿verdad? Jesús vuelve a mencionar que no lo diga a nadie, le dice a este leproso. ¿Y por qué le dice eso? ¿Por qué? Porque cómo tenían los sacerdotes, ¿verdad?, a las personas con lepra. Ya, en otras palabras, en definitiva, ya desahuciados, ya que no tenían cura. Entonces, aquí podemos ver también, hermanos, que el leproso, si hubiera él luego divulgado todo eso, pues como dice, si los sacerdotes se hubiesen enterado de cómo se produjo la curación del leproso, podrían haberse dejado inducir por el odio que profesaban a Cristo, al punto de dar una sentencia injusta acerca de dicha curación. Pero vemos aquí, al seguirle leyendo, ¿verdad?, que él no dijo nada. Así es que cuando se presentó este hombre ante el sacerdote ya limpio de esa lepra, pues los sacerdotes no pudieron poner alguna excusa, ni quién te limpió, quién te curó, ni nada. Simple y sencillamente, cuando vieron que él llevaba la ofrenda, como Moisés había dicho, entonces estos sacerdotes, ¿verdad?, pues ya lo declararon limpio. Y ya después de allí, pues vemos, ¿verdad?, de que él no se contuvo por más y empezó a publicarlo a toda la gente. ¿Qué es lo que pasa con nosotros hoy en día, hermanos? Cuando el Señor te rescata de la manera de vivir, cuando el Señor te rescata de la manera en que tú andas en el mundo, ¿verdad?, en la oscuridad, en las tinieblas, ¿verdad?, que le sale a uno contárselo a todo mundo, y es bonito eso, ¿verdad?, porque otra gente que te conoce puede ver las maravillas y el poder de Dios en tu misma vida. Pero aquí vemos que Jesús tiene siempre sus momentos. Interesante. Bueno, ¿por qué tenía que ir donde el sacerdote? Porque recuerden que el leproso estaba impuro y tenía que ser limpiado. Así que el autorizado para limpiar, para hacer la ceremonia de limpieza, era el sacerdote. Y cuando esa ceremonia se hacía, eso prácticamente era como una autoridad pues muy reconocida, y la persona otra vez era insertada en la sociedad. Pues antes la desgracia del leproso era de que tenía que estar pues aislado, y hasta se le conocía el lugar como el Valle de los Leprosos. Bueno, estamos viendo esto por el hecho de que Jesús lo manda allí, pero la verdad es que esos sacerdotes no querían a Jesús. Entonces, si él divulgaba antes el milagro, el prejuicio contra Jesús iba a hacer que el sacerdote diera un veredicto negativo. Porque odian al Señor, pues es mentira, tú no estás sano, le hubieran dicho. Así que el Señor le dice: mejor guarda silencio y vete rápido para allá, para que te den el veredicto, y entonces ya estás insertado de nuevo. Así vemos que el Señor, pues, algunas veces dijo: guarden silencio, para evitar el prejuicio y para que pues se beneficien de la misericordia que he manifestado. Bueno, mis hermanos, entonces voy ahora a destacar algo diferente, algo contrario, y es por qué el Señor le dio instrucciones opuestas a otra persona que fue sanada, como fue el endemoniado gadareno. Miren ustedes, a los demonios les dicen que les dice que callen. A el leproso le dice que calle, pero al endemoniado gadareno le dice que vaya y cuente a otros lo que el Señor ha hecho con él. Bueno, creo que es mejor leerlo de la Escritura. Aquí en Marcos capítulo 5, nosotros ya lo estudiamos, pero no está mal que lo volvamos a leer. Nos dice lo siguiente, Marcos 5, 19. Mas Jesús, dice, no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nosotros vemos
que es completamente diferente lo que le está diciendo en cuanto a hablar o no hablar. Diferente completamente a los dos casos anteriores. Les dice, cuéntales lo que el Señor ha hecho. En otras palabras, hermanos, aquí vemos al Señor que la maravilla que ha hecho sobre este endemoniado es necesario que se divulgue, que se dé a conocer. Interesante lo que dice el don profético, y es que dice que estos endemoniados, ellos no podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Deseado toda la gente, es página 307. Aquí nosotros vemos que Dios da una enseñanza al decirle a este que hable, que cuente lo que Dios ha hecho con él. La enseñanza es que nosotros también, hermanos, debemos hacer lo mismo. El testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida tiene poder. Eso a la persona que lo oye, hermanos, le impacta. Y prácticamente la experiencia, decir lo que el Señor ha hecho en nosotros, va a inducir al que oye a querer experimentar lo mismo, a que el Señor también haga con él o con ella una maravilla semejante. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos un testimonio personal de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Mire, el Señor ha hecho maravillas con nosotros. Si usted revisa, usted va a encontrar que lo que es ahora en su vida cristiana ha sucedido por la pura gracia de Dios. Cuando usted mira para atrás y ve lo que era y lo que es ahora, usted tiene motivos para glorificar el nombre de Dios y debe contarlo, sin, por supuesto, vanagloriarse usted o buscar en el testimonio ser usted el centro. No, el centro que sea Cristo, que usted ensalce a Cristo, porque yo he escuchado testimonios a veces de personas que se deleitan en contar lo pecaminosos que eran y pues le dan hasta demasiados detalles a lo pecaminosos que fueron, y entonces en el testimonio parece ser como que se promueve más esa vida horrible que tuvieron y no el poder de Dios sobre ellos. Creo que uno tiene que buscar, cuando da el testimonio personal, de referirse, verdad, a lo que uno era, pero referirse más a lo que Dios ha hecho en la vida, cómo ahora se goza, cómo ahora, por ejemplo, lee la Escritura, los tiempos que aparta para estudiarla, cómo se goza cuando va al templo, hablar de las cosas maravillosas que el Señor está haciendo en su vida. Hay que buscar, destacar en el testimonio lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces yo creo que la enseñanza aquí es de que hay veces también cuando hablar o testificar va a ser de gran bendición. Por un lado. Por otro lado, tomemos en cuenta que esto ocurre en Gadara. Y en Gadara a Jesús lo rechazaron. En Gadara a Jesús le dijeron que se fuera de sus contornos. Así que ni los discípulos ni Jesús podían seguir el ministerio en Gadara. De manera que es necesario que alguien continúe la misión que el Señor acaba de hacer allí. Y en ese sentido, el Señor allí sí dice, habla, por un lado. Por otro lado, no había en Gadara un Sanedrín o un grupo de personas como los fariseos que pudieran, digamos, impedir la obra. Y este hombre es un testimonio vivo del poder de Dios. Pero qué bonito, porque por toda Decápolis, dice, por ese conjunto de 10 ciudades, él se fue hablando y hablando lo que Dios había hecho con él, y sin duda, hermanos, muchos se maravillaron del poder de Dios. Así que también nosotros hablemos, testifiquemos, donde quiera tengamos oportunidad, porque los contextos históricos ya son diferentes. Ahora el Señor ha dicho, por tanto, id y prediquen. Hoy no estamos, hermanos,
aquí con aquello de que aquí no lo digas. Hermanos, ahora hay que decirlo, hay que contar las maravillas que el Señor ha hecho. Por supuesto, con la prudencia y la sabiduría de Dios, habrá ocasiones cuando tal vez decir algo no va a ser apropiado, pero por lo general, en estos tiempos, hermanos, dice aquí que por falta del testimonio la gente perece y no podemos dejar que más gente siga muriendo porque no hablamos. Así que testifiquemos del poder de Dios, de lo que ha hecho en nuestra vida. Hermano Carmelo, ¿quería decir usted algo? Sí, hay otra cosita, pastor, que quiero agregarles. Una pregunta más que todo. ¿Qué será más efectivo, hermanos, amigos? ¿El contarles yo un testimonio de alguien más o el contarles el testimonio mío? ¿Qué más efectivo? ¿Verdad? De personal. ¿Verdad? Es más efectivo lo de uno, porque lo de otro yo no lo voy a sentir, ¿verdad? Tanto como la persona que lo vivió o como se le manifestó al Señor. Yo voy a sentir más lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo voy a poder contarlo. Y no solamente contarlo, sino simple y sencillamente mostrarlo con mi vida, porque mucha gente que me conoció antes va a mirar una diferencia. Oye, en verdad, ¿verdad? Hay poder en la palabra del Señor, hay poder en cuando el Señor lo agarra uno de donde quiera que esté uno y cambia la vida de uno mismo. Hay poder y mucha gente por ese poder. Por eso este discípulo, por eso este hombre, ¿verdad? El Señor le dijo, ve y cuéntale tú y lo que Dios, porque realmente él había tenido ese primer encuentro posiblemente con Jesús cuando pasó eso, ¿verdad? O sea, en otras palabras, él no estaba tan familiarizado con Jesús como los discípulos, que todos los días estaban con Jesús. Así es que, hermano, nosotros también, ¿verdad? La gente va a ver por lo que tú eres, no por lo que tú les digas, por lo que tú vives, ¿verdad? Eso es lo principal. Amén. Hermano Tony, ¿qué más usted encontró de interesante en esta lección? Sí, porque le iban a estorbar. Jesús no quería que su fama se expandiera porque le iban a estorbar en la obra que él estaba llevando. Y nos dice, allí vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Estamos en Juan 7:6, vamos a leer lo que dice Juan 7:6. Aquí hay un punto también que esto era lo que quería resaltar. Juan 7:6 dice así. Díceles entonces Jesús, mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. Aquí el Señor les dice, cuando le dicen que suba a Jerusalén, Él les dice, mi tiempo todavía no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. Tal parece como que el Señor Jesús les echó una mentira. Porque les está diciendo, cuando ellos le dijeron, ¿no subirás? Él le dice, no, todavía mi tiempo no ha venido. Él tenía un tiempo para llevar a cabo su obra, paso a paso. Ahora bien, aquí está mencionando que su tiempo no había venido, le estaba diciendo, yo no voy. Pero después resulta que sí fue. Sí. ¿Mentiría el Señor? ¿O qué pasó allí? Yo lo que pienso es que allí usó de prudencia. Y esto ya me ha acontecido en algunas ocasiones. Hay hermanos que te dicen, adventistas del séptimo día, que te dicen, a mí no me hable de la hermana White. Y yo he notado que yo les estoy hablando de lo escrito en el Espíritu Profecía, lo que la hermana White está diciendo allí. Y mientras no menciono yo que es de la hermana White o que es del Espíritu Profecía, lo reciben de mil amores. Pero si tú mencionas que es del Espíritu Profecía, ya hubo un prejuicio, una muralla que no permitió que esa palabra entrara. Entonces, es usar de prudencia para que la palabra llegue. Y esto es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. No es mi hora, mas después siempre fue. Y en varias ocasiones Él mencionó que no era su hora y que no era su hora, porque dentro del plan de Dios siempre había una hora.
Y miren lo que dice aquí el espíritu de la profecía. El deseo de todas las gentes, la página 449 dice: en ocasión de la fiesta de las cabañas, su viaje a Jerusalén fue hecho secreta y apresuradamente. Cuando sus hermanos le instaron a presentarse públicamente como el Mesías, contestó: mi tiempo aún no ha venido. Hizo su viaje a Jerusalén sin ser notado y entró en la ciudad sin ser anunciado ni honrado por la multitud. O sea que sí fue, aunque a ellos les dijo no ha venido mi hora, pero sí fue. ¿Ves? No he hecho mentiras, sino solamente fue prudente, porque sabía que si lo avisaba le iban a estorbar hasta tratar de matarlo. Exactamente. Bueno, mis hermanos, así nosotros vemos que el Señor pues no quería que su fama se extendiera por todas partes, porque apresuraría su muerte. El tiempo exacto no había llegado y había que actuar, como dice mi hermano acá, con prudencia. En ese sentido, pues vemos que el Señor actúa de una manera muy sabia. Ojalá que nosotros también, hermanos, pues en base a la relación que tengamos con el Señor, así también actuemos en la vida de una manera muy sabia, prudente, y de esa manera pues evitarnos anticipadamente algunos problemas. Necesitamos sabiduría de lo alto para saber cómo actuar y cuándo actuar. Vamos entonces a ver qué el hermano Carmelo finalmente en esta lección encuentra de interesante, hermano. Bueno, aquí en la última pregunta, ¿verdad?, que vamos a ver, y es donde a mí me llegó, ¿verdad?, me identifico yo allí, donde dice: ¿cuándo debemos guardar silencio respecto a las preguntas que podamos tener? ¿Y por qué? Ahí, ¿verdad?, bien claro dice el predicador, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a Salomón, allí en Eclesiastés 3.1, que es lo que nos dice, que todo tiene su tiempo, hermanos. Fíjense lo que dice ahí en Eclesiastés 3.1. Dice: para todo hay sazón, o sea, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y ya el 2, tiempo para nacer y tiempo. Pero vamos a ver la parte, ¿verdad?, de acá del 8, más bien del 7 y el 8. Dice: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Ahí tiempo de hablar y tiempo de callar es donde nosotros debemos de pedir sabiduría al Señor, porque como les decía antes, ¿verdad?, yo soy muy entrometido, yo soy muy precipitado, y a veces, ¿verdad?, me salen palabras, me salen cosas que en vez de edificar, pues lo que hace uno es derribar, destruir, ¿verdad? Pero ahí, fíjense, me gusta lo que dice acá, en la parte de arriba de la parte del jueves, en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 76. Cuando alguien hace preguntas que solo contribuyen a confundir la mente y siembran semillas de duda, debe pedírsele a tal persona que se abstenga de hacer esas preguntas. Así es, hermano, es lo que estaba diciendo, ¿verdad?, que yo a veces hablo, ¿verdad?, y después me doy cuenta de que cometí un error al no hablar cosas positivas, al no hablar cosas constructivas, sino al decir de un hermano, al decir del predicador algo que no está bien, y eso, pues, ¿qué es lo que hago? También a manchar otras mentes a la vez, y más si están débiles, pues rápido agarran también esa crítica. Entonces, como dice aquí, así como el Señor Jesús les decía a las personas que no lo divulgaran, era porque podían abreviar su ministerio, en otras palabras, acortarlo, y eso era lo que él no quería, porque para él ya estaba estipulado su ministerio. Entonces, a esas personas el Señor sabía en qué momento podían hablar y en qué momento podían, ¿verdad?, callar. Así también aquí nos lo dice, pero vamos a ver también en Proverbios 27.2, qué es lo que nos dice. Proverbios 27.2 nos dice de esta manera, y es la parte última: que te alaben otros y no tu boca, el ajeno y no tus labios. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Me estoy recordando el caso de un hermano que tenía el don del canto, el talento del canto,
y una vez tuvo su canto, y cuando nosotros estábamos, mi esposa y yo, por allá atrás, pasó por ahí y le dijo a mi esposa: ¿te gustó el canto? ¿Lo hice bien? ¿Verdad? En otras palabras, a mí me llegó de repente como agua fría eso. Dije, ¿por qué él está hablando así, verdad? Sabe que tiene el don del canto, el talento, pero no es para que se alabe él mismo, es para que otros, ¿verdad? Si acaso, ¿verdad? Quieren decirle, hermano, cantó muy bien y todo eso, pero pues no está para que uno mismo se alabe. Y por eso aquí está, dice, que te alaben otros y no tú mismo. Y aparte de eso, acá también dice en San Juan 8:50, que vamos a leerlo, con esto termino yo aquí. San Juan 8:50, lo que dice el Señor Jesús. Dice así. Dice, y yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Ahí, hermanos, el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Él mismo, aunque mucha gente lo admiraba, aunque mucha gente... Pero él mismo, él de una vez decía, yo no busco mi gloria, sino, ¿verdad?, la gloria del que la merece, que es nuestro Padre Celestial. Y así también nosotros, hermanos, tengamos cuidado con nuestras palabras, porque nuestras palabras, ¿verdad?, si no son dadas en el momento preciso, en la necesidad que la persona lo quiere, pues podemos tumbarla. Si nosotros de por sí ya traemos eso, pues también tumbamos otras personas a la misma vez. Sí, también quiero añadir otro punto de vista acerca de esta pregunta. Y es que en la pregunta, además de lo que ya nuestro hermano Carmelo lo dijo, ¿verdad?, dice, ¿cuándo debemos guardar silencio respecto a las preguntas que podamos tener? Preguntas que tú puedes tener, que yo puedo tener, pero ¿cuándo hay que guardar silencio? ¿Y por qué? Porque, o sea, preguntas no que nos puedan hacer, sino que nosotros podamos tener, ¿verdad? Pero es mejor guardar silencio. Amén. Y me trajo a la mente lo que dice Deuteronomio 29:29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre. Amén. Para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Hay preguntas que tenemos porque no captamos, y a veces queremos decir que diga lo que realmente no dice. Es mejor esperar que el Señor nos lo muestre a su tiempo, que Él nos lo va a aclarar, porque si aquí no le entendemos, a lo mejor acá está la respuesta en este otro libro de la Biblia, o tenemos el espíritu de la profecía, que también nos aclara preguntas que tenemos que no entendemos. Vamos al espíritu de profecía y ahí nos las aclara, pero es mejor, espérate, no te pongas, ni aceptes ni rechaces. Sencillamente, espérate. Bueno, mis hermanos, así vemos que de diferente ángulo uno puede interpretar este asunto de el guardar silencio. Pues la palabra de Dios dice que hay que ser prestos para oír y tardos para hablar. Hay veces cuando el silencio, por ejemplo, en una discusión matrimonial, es muy bueno. Porque imagínense, esposo y esposa, en una guerra terrible ahí de palabras. Es bueno que más de alguien, pues, guarde silencio para que esa pelea se acabe. E igualmente cuando somos provocados en un lugar de trabajo, o una conversación se está saliendo de control. Hermanos, allí hay que guardar silencio. Pero cuando también... en lo que el hermano acaba de mencionar, tenemos preguntas. Uno tiene que mirar si la pregunta va realmente a contribuir a la paz, a la buena armonía. Porque imagínense ustedes que estamos en una reunión administrativa de toda la iglesia, en una reunión pues que se está evaluando un punto. Si yo quiero causar un problema, si yo quiero incendiar la reunión, yo puedo lanzar una pregunta con un fin incendiario. No tanto porque yo quiera saber, sino que hago la pregunta
pero buscando inquietar a los demás, poniendo en los demás ese espíritu también de duda y que termine aquello en una discusión peor. A veces, hermanos, ha habido ocasiones cuando el diablo ha utilizado a más de alguien para hacer ese tipo de preguntas. Finalmente, hermanos, yo creo que pues hay que pedirle a Dios, hermanos, para que cada vez que hablemos, cada vez que abramos la boca, cada vez que preguntemos algo, hermanos, que sea pues porque Dios nos está guiando a hacerlo. Tengamos cuidado de no actuar por impulsos, de no actuar conforme a la carne cuando se trata de abrir la boca. Recuerden que de la boca pueden salir también espíritus inmundos a manera de ranas, es decir, demonios, hermanos, con lo que uno pueda decir. Dios nos ayude y que cuando Jesús ordenó silencio, también sea una orden para nosotros cuando eso va a traer más problemas de los que ya están ocurriendo. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé inteligencia, que el Señor nos dé prudencia para saber cuándo hablar y cuándo callar. Vamos a orar por eso en esta hora. Amado Padre, aquí estamos cerrando esta lección sobre esos momentos cuando tú ordenaste que se guardara silencio, porque también, Señor, decía la lección que cuando no se obedeció, cuando no se siguió la instrucción, pues eso te trajo a ti en el ministerio algunos problemas, se complicaron las cosas, al punto que algunas veces hasta suspendiste la obra, algunas veces quisiste hacer milagros y no los hiciste, porque aquellos que no siguieron la instrucción complicaron, Señor, la obra. Entonces, hoy nosotros aquí estamos y nos vemos envueltos, Padre, en un mundo lleno de pecado, en un mundo, Señor, donde el hablar o no hablar va a traer algunas complicaciones dependiendo el contexto, dependiendo, Señor, la circunstancia. Y en ese sentido no queremos, Padre, para nada perjudicar la obra tuya. No queremos, Señor, tampoco dañar a otras personas, ni dañarnos a nosotros mismos, complicando nuestra vida por lo que pudimos haber dicho en un mal momento o de la manera más equivocada. Así que, por favor, Señor, aquí estamos. Toma nuestros labios, sí, purifícalos. Toma nuestra boca, santifica, Señor, sí, lo que pueda salir de allí. Pedimos, por favor, de que de aquí en adelante nosotros nos manejemos con prudencia, amén, que nos manejemos con sabiduría y que, Señor, pensemos bien lo que vamos a decir, sí, y que no salga nada que vaya a deshonrarte. Rogamos que nos deje el privilegio de ser transformados en el don del habla, de tal manera que lo que hablemos traiga paz, traiga armonía, pero también, Padre, cuando requiera de amonestación algo y tenga que decirse, que tu Espíritu nos use también, Señor. Sí, Señor. Que finalmente, oh Padre, todo lo que tenga que decirse, como los profetas lo dijeron, que sea solamente por obra del Espíritu Santo. Sí. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor. Esta escuela, oh Señor.